¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. En esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que Brenda Quevedo, acusada de estar supuestamente vinculada con el caso de Hugo Alberto Wallace, fue víctima de tortura por parte de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad. La CNDH, palabras más, palabras menos, determinó que las acciones en contra de Quevedo tuvieron el único fin de que se inculpara en este presunto secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace. Incluso ustedes saben, llevamos a cabo un análisis hace unos cuantos días precisamente en donde abordamos cómo se ha venido desarrollando todo este tema. Recordábamos que tuvimos el honor de platicar con Brenda ya en alguna ocasión cuando estábamos en la octava, pero para platicar más a fondo con ustedes, precisamente para entender todo este contexto y cómo va precisamente este caso, se encuentran con nosotros y para mí definitivamente, como siempre, es un honor y un orgullo platicar con ellos. Doña Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo. Doña Enriqueta, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Pues aquí muy contenta. Gracias, doña Enriqueta, Es- por acompañarnos. Salvador Leiva, ¿cómo está, Salvador? Buenas noches, Jesús. Buenas noches, doña Enriqueta. Buenas noches. Pues yo la primera pregunta que les haría para que la audiencia que está escuchándonos lo dimensione es, ¿qué significa, qué representa esta decisión que toma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el marco precisamente del proceso que se lleva en torno a Brenda? Pues yo estoy muy contenta porque es la primera vez que una instancia está a favor de Brenda y resuelve algo tan importante. Sobre todo que fueron muchos años en los que se estuvo trabajando con ellos, con la CNDH, y bueno, por causas que no, bueno, obviamente las sabemos, nunca habían sacado, ni siquiera, vaya, eh, publicaron eh, la evaluación psicológica que le hicieron, la habían, eh, no la publicaron en su momento, donde sale con un estrés postraumático altísimo Brenda. Y bueno, ahora lo mencionan, de hecho, toda la falta de atención que pusieron en aquellos entonces la otra administración, lo cual les hace pues más valioso, ¿no? Su trabajo. Salvador. Estamos muy contentos. Claro que sí, Jesús. Pues como menciona doña Enriqueta, es interesante ver el cambio en la posición no solo de la sociedad y de los medios de comunicación, sino también de las instancias nacionales e internacionales a partir del 2020, que es cuando surgen o salen a la luz todas estas pruebas o indicios de pruebas en un principio sobre la paternidad de Hugo Alberto, sobre el cateo en Perugino 6, el segundo cateo, que culminan, digamos, o inicia esta nueva etapa con la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que es el primer reconocimiento internacional sobre de Brenda, particularmente como víctima de violaciones a derechos humanos, en particular la tortura, pero también otro tipo de violaciones a derechos humanos. Y a raíz de ahí creo que cambia totalmente la postura, o por lo menos se empieza a cuestionar esta versión que Isabel durante tantos años ha sostenido y nos ha engañado con ella. Y este pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el primer pronunciamiento de una instancia nacional que reconoce no solo a Brenda, sino también aquí a la señora Enriqueta y a otros dos familiares de Brenda como víctimas de violaciones a derechos humanos, entre ellas la tortura, pero también otro tipo de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que han sido objeto, y violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia. Entonces, es interesante ver lento, desgraciadamente, como sabemos en estos procesos, pero que en los últimos 3 años, ya casi 4 años, se ha ido sumando. Es decir, va siendo un proceso lento, pero por un lado tienes un pronunciamiento internacional, en el caso de la ONU, a favor de Brenda, tienes ya la admisión del caso de Brenda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienes el amparo de Juana Aida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay juicios pendientes todavía respecto a si se va a investigar o no a Isabel Miranda por la simulación de pruebas. Son distintas acciones que van sumando, por un lado, a que por fin se garantice la justicia en este caso, que tiene que verse reflejado
próximamente en la libertad de todas las víctimas de este caso, pero también en la reparación, ¿no? El solo hecho, y lo menciona ahí la recomendación, pero el solo reconocimiento de Brenda y de sus familiares como víctimas de este caso, que ya tiene más de casi 18 años, ya es una especie de una pequeña parte de la reparación que corresponde en este caso, ¿no? Entonces, creo que doña Enriqueta lo explica perfecto. O sea, sabemos que las recomendaciones de la Comisión Nacional, desgraciadamente, no son vinculantes, no tienen mucho peso. La comisión ha perdido casi todo el prestigio y la legitimación que podría haber tenido en algún momento, pero con el trabajo bien hecho, como es esta recomendación, que hace una buena recopilación, una buena documentación de los actos de tortura, el análisis es bueno. Este reconocimiento, como menciona doña Enriqueta, de lo hicimos mal, ¿no? Está medio diluido, pero hay un reconocimiento en la recomendación de cómo lo hicieron mal desde el 2009 hasta el día de hoy, ¿no? Se presentaron quejas, el señalar exactamente qué es lo que tuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese entonces para poder haber acreditado la tortura desde hace 14 años y no lo hizo, eso también significa, ¿no? Es parte de lo que buscamos a gran escala en todas las instituciones, fiscalías que hagan una autocrítica o una autorrevisión de qué hicieron en ese caso, jueces y juezas o el Poder Judicial que haga una revisión de la labor de sus jueces y juezas. Lo interesante es cómo muchos de estos funcionarios, y lo traigo a colación porque la propia recomendación y de hecho la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos dio vista, por ejemplo, al órgano de control interno de la Fiscalía, pero también a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación para investigar a los funcionarios y las funcionarias que tuvieron omisiones o acciones en este caso. Y entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Probablemente no pase mucho en respuesta a la recomendación, pero porque, por ejemplo, Osvaldo Jiménez, uno de los mencionados en la recomendación, que era parte del aceido, pues seguía trabajando hasta recientemente en la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Tienes a Braulio Robles Zúñiga, que no solo trabaja todavía en la unidad antiterrorismo de la ciudad, contra el terrorismo de la ciudad, de la Fiscalía General de la República, que también está señalado en la recomendación, sino que además ha representado al Estado mexicano ante la Corte Interamericana en el caso Sonpaxli, por ejemplo. Tienes a jueces y juezas que participaron en el caso, que hoy en día son magistradas y magistrados. Entonces, este caso pone muy a prueba las instituciones, como lo vemos en muchísimos otros casos, de no solo es reparar en el sentido de realizar las investigaciones con la debida diligencia, de revisar ciertos procesos, sino de hacer una revisión interna de tu personal, ¿no? ¿Quiénes son estos funcionarios, estas funcionarias que participaron? Iniciar los procedimientos administrativos o disciplinarios que correspondan y lo que se tenga que determinar, ¿no? Te pongo como ejemplo, en el caso de Juana Hilda, la defensora pública que no estuvo presente durante la confesión que obligaron a la confesión obtenida bajo tortura y bajo coacción de Juana Hilda, fue delegada del Instituto Federal hasta hace poco, o sea, hasta la gestión anterior que se le inició el procedimiento administrativo y se le cesó del cargo ya en definitiva. Eso es lo que tenemos que hacer y lo que tendrían que estar haciendo todas las instituciones, ¿no? Pero ya me extendí demasiado, Jesús. Doña Enriqueta, en alguna ocasión platicábamos con Brenda y le preguntábamos precisamente cómo sentía que se había dado todo este proceso, cómo se venía desarrollando todo este proceso. Y ella nos decía que aun y cuando había ciertos avances, pues siempre existía, por obvias razones, después de tantos años, esta sensación de desconfianza de que se llegara a buen puerto. ¿Cómo recibe ella esta noticia, doña Enriqueta? ¿Cómo recibe esta noticia? De este cambio por parte de la CNDH, porque como bien dice Salvador, no es vinculante, pero a final de cuentas es muy simbólico que una institución diga, lo hicimos mal, se torturaron y demás, todo para inculparla, todo para que se inculpara en este caso. Sí, le fueron a notificar personalmente, lo cual ella después ya me comentó que le dio mucho gusto, aunque la noto un poquito, pues no tan entusiasta,
porque me dice, ojalá ahora sí se pueda hacer algo. Sabe también que no es vinculante, pero pues sí, es suma, ¿no? Pero como ella dice, es que ya cuántas, primero el grupo de la ONU se entusiasmó y a la mera hora pues no pasó nada, aunque nos ha ayudado en muchas cosas más. Después, ¿qué pasó? Cuando el presidente también indicó que varias personas que no están sentenciadas y con podían salir, también se hizo muchas ilusiones. Y lo que también le dio mucho gusto fue que hayan admitido la admisión en la Interamericana. Pero bueno, sí la noto un poquito, tiene razón, ¿no? En parte, o sea, Claro. ojalá que sí se pueda lograr algo que sume en el proceso, sobre todo para su libertad, aunque sea el cambio de medida cautelar, porque sí ya está muy afectada por tanto encierro. Ya no, a veces siente, cuando me llega a decir, mamá, ya no aguanto más, quisiera tener una varita mágica, poderla sacar. Sí, porque ya es su salud, se ha deteriorado un poco, no un poco, mucho, pero también, bueno, gracias a los esfuerzos que la misma CNDH, la CEAP, están haciendo, ya la están atendiendo también. Sí. ¿Cómo se encuentra usted, doña Enriqueta? Pues ya estoy mejor, pero sí fueron hace como 2 meses y tuve una recaída en el azúcar, pues por tantas presiones también y que luego por estar viendo tantas cosas de mi hija, pues también me olvidé un poco de mí y no, debo de atenderme bien, porque si no, si yo no estoy fuerte, ¿quién la va a poder ayudar? Su papá estaba enfermo, eh, no hay nada como uno, ¿verdad? Que digo, toda mi familia me ha apoyado, pero realmente la que lleva toda la batuta, pues soy yo. Pero bueno, ya estamos mejor. Muchas gracias. No, hombre, que eso, como bien señala, es muy, muy importante, precisamente por el respaldo que ella está recibiendo de este lado, porque son muchos años ya, Sí, precisamente de una batalla que ha ido cambiando de escenarios, porque en un principio, pues la gran mayoría se inclinaba hacia la historia de la madre que había visto cómo era secuestrado su hijo, cómo era ultimado por el tema de la inseguridad, la cacería literal que libró Isabel Miranda de Wallace en contra de personas inocentes. Y poco a poco se ha ido, como bien decía Salvador, cambiando este esquema, aun y cuando, por supuesto, hay muchos intereses alrededor, pero que a final de cuentas, mi querida doña Enriqueta, pues son muchos años ya de este periplo. sí. Y sobre todo que se han promovido pruebas tan importantes como lo de la gota de sangre, del padre biológico. Cuando sucedió esto, bueno, estábamos felices con esto, ya sale, ¿no? Nada. Digo, ahí están las pruebas, pero no, o sea, hasta ahorita no se ha logrado. Y así nos vamos cada que metemos una prueba superveniente o tan importante, siempre tendremos siempre la esperanza, ¿verdad? Pero es desespera. Ahora sí que es increíble porque estamos luchando ante un gigante de 1000 cabezas, que ya sentimos que ya no están todas las 1000, a lo mejor, pero todavía hay unas cuantas por ahí que están bloqueando, ¿no? Bloqueando, pero bueno, tendremos que ser también muy, como le digo a Brenda, tenemos que decretar, porque si seguimos diciendo, no, no se va a poder, y mira, se sigue, por ejemplo, esto lo de la CNDH no lo teníamos ni contemplado, es algo muy bueno, para mí es muy bueno y también ella ya lo comprendió, sí, le agradece bastante la persona que trabajó en ello, al igual que la Defensoría, igual que magistrados como el que resolvió la medida en cuestión de la Defensoría interpuso un amparo después de que la organización del grupo de trabajo de la ONU eh, hizo los comentarios en este documento tan importante que solicitó se liberara a Brenda por las violaciones tan graves que había sufrido y por todas que enumeró todas, entre ellas, pues que se liberara, ¿no? Entonces, derivado de eso, lo que entendí es que la defensa realizó el amparo
en contra de la CEAV, que es la Comisión de Víctimas, de Atención a Víctimas, y así también la CNDH, y no sé, también el juzgado, ¿no? Que lleva el proceso. Y relativo a eso, resolvió un magistrado que está en Morelos, que yo le agradezco mucho porque creo que es también de los primeros que nos da su autorización, o sea, pone a Brenda a salvo, eso de poner que resuelve a favor de Brenda. Bueno, estábamos bien contentos, y derivado de eso, pues, ¿no? También ya se está trabajando la CEA, y también es de la CNDH, que acabamos de obtener los resultados. Salvador, cuando hablamos, hay mucha gente que nos pregunta cuando analizamos este tema es, ¿por qué? ¿Por qué no sale Brenda Quevedo? Ya no están los gobernantes que estaban cuando se registró este lamentable episodio. Se supone que ya no está la gente con la cual Isabel Miranda de Wallace tenía fuertes relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué Brenda Quevedo no ha salido todavía? ¿Por qué no ha pisado todavía la calle, aun y cuando insistimos? Ahí están las pruebas precisamente que contradicen los argumentos originales o los dichos originales que llevaron precisamente a Brenda y al otro y a este grupo de personas a pagar por algo que en lo personal, y esta es una opinión netamente personal, estoy convencido que no cometieron. Pero es una pregunta muy interesante, Jesús, y voy a contestar con mi percepción y mi opinión. Siguiendo el discurso de personas como Isabel Miranda, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, hay un grupo de personas en nuestra sociedad que no deberían tener derechos, ¿no? Que son los delincuentes. Dentro de esos delincuentes hay todavía una subcategoría que no solo no tienen derechos, sino que tendrían, digamos, es permisible que se violen sus derechos deliberadamente. Y esos son las personas que estén siendo procesadas o enjuiciadas por secuestro o delincuencia organizada. Esta visión de estas personas fue la que permeó e influyó en reformas legislativas, en reformas al Código Penal, que han permitido que, en efecto, las personas que están siendo enjuiciadas por este tipo de delitos, una vez que entras al sistema, aunque el caso esté fabricado como es este caso, deliberadamente, sin ninguna duda, no hay pruebas que lo sostengan, una vez que entraste al proceso en el sistema viejo, no salías. Y por eso estamos viendo casos como Mario Aburto, que está saliendo ahorita después de va a salir por cumplir la pena, no por que haya sido absuelto hasta ahora. Vemos casos como el del Mocha Orejas, que 22 años después se está revocando una sentencia que se dictó en el 2000. Es decir, es difícil salir de la inercia de este sistema, no tiene sentido. No tiene todo, o sea, yo comparto totalmente contigo. No tiene sentido que Brenda siga privada de libertad, no tiene sentido. Estaba leyendo ayer una organización que está pugnando, y me parece, estoy totalmente de acuerdo, en que en el sistema acusatorio una persona sea juzgada en menos de un año. Es como, bueno, y todas estas personas que están en el sistema viejo, que entraron en esta maquinaria perversa, sobre todo la que tiene que ver con delincuencia organizada, donde existe jurisprudencia, existen leyes, existen ciertos artículos en códigos anteriores que son candados casi que inquebrantables, o que ha sido difícil irlos rompiendo poco a poco para que a estas personas efectivamente se les garanticen sus derechos. No hay una respuesta lógica. O sea, no hay una respuesta lógica a por qué Brenda sigue presa, o por lo menos por qué Brenda no sigue su proceso en libertad. Ya hay resoluciones de la Suprema Corte, vemos los casos, son PACs del caso de Daniel García, resueltos en la Corte Interamericana, que dicen que la persona no puede durar más de 2 años en prisión preventiva. Brenda lleva ya casi 16, si contamos los 2 años que estuvo privada de libertad en Estados Unidos en proceso de extradición. Desde que se creó la Secretaría Técnica, en 2019 se presentó la solicitud del cambio de medida cautelar. Esa solicitud, Jesús, no se ha resuelto. Es decir, han pasado el doble de lo permitido para la prisión preventiva, 4 años, sin que se resuelva en definitiva si a Brenda se le va a cambiar o no la medida cautelar. No tiene sentido. ¿Me explico? O sea, es esa parte muy frustrante de hablar
de esta situación porque no hay lógica, o sea, no hay una razón sostenible excepto la burocracia en sí que permitía el sistema mixto de justicia penal en México, por el que todavía cientos o miles de personas siguen privadas de libertad sin sentencia, como Brenda. ¿Qué intereses se mueven, mi querido Salvador? ¿Qué intereses se mueven en la Fiscalía General de la República? Ya dabas algunos nombres de personajes que si Brenda Quevedo va a la calle, que si Juana Hilda sale, que si Israel Vallarta, que es otro tema también icónico, sale, pues tendrían que responder por fabricación de culpables. Tú eres el abogado, tú lo sabes mejor que yo. Fabricación de culpables, pruebas falsas, manipulación. En fin, estamos hablando de gente que tendría que ser juzgada directamente como criminales. Te voy a responder, y pensando al azar, porque depende a dónde voltees. A la institución donde voltees hay alguien, ¿no? Si hablamos de la fiscalía, tenemos ahí, y hay siempre también distintos intereses. Puede estar el interés personal, uno de estos fiscales que siguen, o sea, varios de estos personajes siguen trabajando en la Fiscalía General de la República, que podrían estar haciendo acciones o pidiendo favores, movilizándose para impedir que estas investigaciones avancen. Como podría ser el caso de Sara Irene Herrerías, ¿no? Que es ella quien tendría que estar investigando la tortura en contra de Brenda. El caso podría ser el fiscal Alejandro Gertz Manero, que él quizá no tenga un interés personal en el caso, pero sí tiene un interés en que no salga a la luz toda la podredumbre que hay en la Fiscalía General de la República que permite estas situaciones, ¿no? No solo en este caso, es el caso Vallarta. Si volteas a ver al Poder Judicial, en la parte de jueces, juezas y magistrados, puedes ver jueces y magistradas que cometieron errores en su momento y que después participaron nuevamente en el caso siendo en otro puesto. Puedes ver, hay otro tipo de, digamos, de intereses como el de esta jueza que denunciamos varias veces por posible, yo estoy convencido, pero posible colusión con Isabel Miranda. Si volteas a ver al Consejo de la Judicatura, tienes ahí como Contralor Arely Gómez, ¿no? Entonces, cualquier denuncia contra un juez, una jueza que se presenta en relación con este caso, se desecha en menos de 1 o 2 meses, mientras que las investigaciones en contra de la defensa, dentro de la Contraloría, llevan 3 años abiertas, ¿no? Por ejemplo. Tienes, por supuesto, a la ministra Piña, que tenía como su secretario proyectista a Abraham Pedraza, que es el denunciante del caso y es familiar de Isabel, que contrató a Ricardo Blas, que esta Adriana Buentello hizo un reportaje sobre eso, también muy cercano a Isabel. Volteas a ver al Ejecutivo, tienes a Rosa Isela, que en su momento apoyó abiertamente a Isabel, pero hoy en día al parecer sí está de cierta forma reivindicándose en este caso. La propia recomendación habla de cómo la Secretaría de Seguridad Pública incumplió las medidas cautelares que le pidió la CNDH hoy en día respecto a la atención médica que necesitaba Brenda. Volteas a ver a la Fiscalía de la Ciudad de México y tienes también a los fiscales que participaron en la fabricación de la averiguación previa, que hoy en día está abierta y que ahí siguen, y que la fiscal Ernestina Godoy tiene conocimiento y tampoco pareciera que tenga voluntad de cerrar ya por fin esto. Entonces, es decir, abrir esta información. No creo que porque tenga un interés a favor de Isabel, sino a veces hay intereses personales, a veces hay intereses en beneficio de Isabel. Sí creo que todavía, creo que son los menos hoy en día, pero hay todavía. Pero creo que el más peligroso y el que podemos apreciar más es el interés de encubrir a la propia institución. O sea, este abanderamiento de las funcionarias y los funcionarios públicos de, no importa, no es mi porquería, pero no quiero que se sepa, la ropa sucia se lava en casa. Creo que esa es la inercia más fuerte con la que estamos peleando, no solo en este, insisto, en muchísimos casos, que si no la rompemos, no vamos a lograr que este tipo de situaciones y estos casos se repitan en un futuro. Doña Enriqueta, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Qué ha sido lo más complicado que han vivido ustedes en todos estos años? Y me refiero, por ejemplo, desde el aspecto mediático hasta la manera muchas veces en cómo, que le pongo nombre en lo personal, Isabel Miranda de Wallace, se ha referido al caso. ¿Qué ha sido lo más complicado para ustedes, doña Enriqueta?
Bueno, lo más complicado es ver a mi hija en un espectacular, con esa calumnia y, y ser acusada sin totalmente ver que todo está fabricado y que toda la gente está a sus pies. Independientemente, bueno, Sí, la escuchamos, doña Enriqueta. perdón, es que está sonando el teléfono, pero no voy a hacer caso. No se- Eso es lo que más nos ha afectado. Eh, por ejemplo, yo soy como el espejo de mi hija, ver toda esa trayectoria como mujer, como ver su juventud, cómo se va perdiendo. Eso me afecta a mí, me ha afectado mucho. Igual que a su hermano, que tanto adora a su hermana, igual que a su padre. Yo creo que es esa trayectoria que nosotros por fuera, claro que nos va afectando y ver que por más de que hacemos, pues no se ha logrado mucho. Por ejemplo, ahorita que estaba comentando el maestro Salvador, yo quisiera preguntarle en relación a por qué no se ha dado con Brenda, pero yo creo que todo debe haber un límite, ¿no? Tantos años sin sentencia, ¿a quién le reclama uno o cómo? ¿Se puede seguir avanzando y que no haya ninguna ley que pare esto? Eso ojalá que nos pueda responder él, ¿verdad? Sí, totalmente, me quedo Salvador. ¿Qué hacer en un momento dado para impedir que esto continúe? Porque, caray, hablamos de una criminalización a sectores vulnerables en un momento dado. Lo veíamos en hace poco con el caso Vallarta, con una persona a la que levantan un día los uniformados, le inventan que él es parte de los Zodíaco, y en el caso, por ejemplo, también de Gualberto, en una época en donde la fabricación de culpables estaba a la orden del día proveniente de aquellos que supuestamente tenían que cuidarnos, ¿no? Qué difícil pregunta me hace, doña Enriqueta. Y creo que justo este es el caso para generar esos cambios. Si la Suprema Corte, por ejemplo, en el caso de Juana Hilde, en el amparo directo, realmente hace un ejercicio no solo de estudio del expediente, es decir, del caso individual, sino de las instituciones y el papel que jugaron en ese momento, una sentencia de ese calibre podría generar que se desencadenaran, digamos, déjame llamarlo, o sea, en el mejor extremo, las libertades de todas estas personas, ¿no? Es decir, como generar o establecer que la Suprema Corte estableciera este contexto de por qué se permitió, o sea, por qué, qué pasó, qué instituciones participaron, qué personajes también en lo individual tuvieron que ver, que permitieron que personas pudieran entrar al sistema y 15 años después seguir sin sentencia. Y con ese contexto, entonces cualquier persona que se ubique en una hipótesis similar de fabricación de bandas, de fabricación de delitos, de simulación de pruebas, pudiera obtener una libertad a través de un incidente de desvanecimiento de datos o que hubiese una iniciativa también dentro del propio Consejo de la Judicatura Federal de hacer una revisión seria de estos casos. ¿Cuál es el problema? Que también hay víctimas. Y ese es el problema de víctimas del delito. Y ese es el problema o la perversidad que generaron estos grupos, y esto por estos grupos me refiero a Isabel Miranda y a Genaro García Luna, donde uno se inventaba las bandas y la otra se inventaba las víctimas. El problema es que dentro de estas víctimas, muchas de ellas, o la mayoría quizá, sí eran víctimas. Es decir, si tienes a la víctima, a una víctima de secuestro, a un familiar de una víctima de secuestro, pero no corresponde a la persona que está siendo procesada o que fue torturada. Puede ser que algunas de esas personas en otros casos sí se dedicaran al secuestro, pero no de las víctimas por las que están dentro del sistema. Entonces, digo que es una perversidad porque todos perdieron. Perdieron las víctimas que efectivamente fueron víctimas, pierden las personas que están privadas indebidamente de la libertad y pierde la sociedad también, ¿no? Y pierde la credibilidad en el sistema judicial. Y dentro de este grupo de fabricación de culpables, también creo yo que la mayoría son inocentes.
Es decir, o sea, sí la mayor parte de esta fábrica de bandas que generaron Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino son inocentes, no participaron en ningún tipo de delito. Lo que pasa es que para estas personas no solo el solo hecho de que parecieras secuestrador, entrando en todos los estereotipos y prejuicios posibles, ya era suficiente para que cuadraras en una de las bandas. Estaba escuchando hoy otra vez no sé si usted, bueno, doña Enriqueta claro que recuerda, pero no sé si el público recuerda que en algún momento al inicio de esta investigación, por ahí 2006, se empezó a llamar la banda Perugino 6, que era, o la banda de Chalma. Y estaba reescuchando la entrevista que le hizo Ricardo Rafael a Isabel en Espiral, donde le pregunta, ¿y esta banda cómo se llama? Y ella dice, yo no sé si tiene nombre. Claro, eso lo dice 2019, ¿no? Pero 2006, 2007, cuando estaban en la cumbre creando las comisiones, el Consejo Nacional de Seguridad, poniendo a su gente, siendo candidata, era el espectacular. Sacar la banda Los Zodiacos, los Petricholet, los Perugino 6, y eso era lo que pegaba, ¿no? Y poner estas fotografías haciendo uso de perjuicios y estereotipos de género en relación con la situación económica, lo que quisiera. Entonces, creo que efectivamente el caso de Brenda, y no solo el de Brenda, el de Juana Hilda, el de Jacobo, César, Albertoni, recorre toda esta gama de distintas hipótesis por las cuales podías terminar siendo involucrado de un secuestro, ¿no? Tienes a Tony que se presentó ante la fiscalía. No sé cómo explicarlo, Jesús. O sea, tendríamos que ponernos en su lugar para entender si te llega a ti hoy día una orden de aprehensión, lo primero que piensas es algo está mal, quiero ir a explicar qué es lo que pasó, ¿no? Claro. Eh, claro, quien sí lo hizo terminó preso ese mismo día, que fue, no recuerdo si fue Tony o Albert, uno de los hermanos. Y entonces, por supuesto, tú ya viste lo que le hicieron a Juana Hilda, estás en espectaculares, huyes, como lo hizo Brenda, por miedo a ser torturada, y ahora resulta que el haber huido por tu libertad y porque ya estaba acreditada, estaban acreditadas estas violaciones, o sea, que no ibas a tener acceso a un juicio justo, pueda jugar en tu contra, ¿no? Por ejemplo, yo creo que cualquiera de nosotros en esa situación habríamos hecho lo mismo. O sea, ¿quién se iba a presentar ante la justicia voluntariamente cuando no existía ningún tipo de garantía de justicia? Y efectivamente, hay una frase muy fuerte que Brenda me comentó un par de veces, ¿no? Ella recuerda mucho este episodio que está en la recomendación, cuando llega a México e ilegalmente la presentan con Isabel Miranda en el hangar, y ella le dice, fírmame la confesión y yo te otorgo beneficios legales. Y Brenda le dice, no, y sáquenme de aquí. Y Brenda, todavía en la última entrevista en persona que tuve con ella, dice, es que cada cierto tiempo yo me vuelvo a preguntar, ¿y si hubiera aceptado? ¿No? O sea, 16 años después todavía se cuestiona, pues quizás si hubiera aceptado esos beneficios hubiera estado bien. Después ya digamos, ella misma dice, bueno, no, porque quienes torturaron y se aceptaron siguen en las mismas, ¿no? Claro. Entonces es complicado, Jesús. ¿Qué tipo de presiones? Porque a final de cuentas, estamos hablando, y lo decía bien doña Enriqueta, se están topando con un monstruo de miles de cabezas. ¿Qué tipo de presiones hay en este momento en contra de usted, doña Enriqueta, en contra de ti, Salvador? ¿Qué tipo de presiones están desarrollando? Y empezaría con usted, doña Enriqueta. Sí, sí, yo sí quisiera aclarar, digo ahorita nada más escuchando al maestro Salvador, estaba pensando, bueno, y en cuestión de la tortura, porque quiero hacer hincapié de que ahorita comprenda es la tercera recomendación de los procesados del caso, porque ya está la recomendación de César Freire, de Jacobo Tagle y ahora la de Brenda. Uno lee esas recomendaciones y bueno, es una cosa espantosa lo que vivieron, al igual que mi hija, pero bueno, yo me voy para atrás, de verdad. Yo creo que por poco hubieran muerto alguno de ellos. ¿Qué va a pasar? O sea, esto se queda ya y así, que nadie pague por, aparte de todo lo que les fregaron la vida, aparte de vivir con esa, yo lo veo con Brenda, para que se le olviden eso, lo que vivió en esas torturas, uf, se requiere mucho, ¿se vale? O sea, hay que legislar
primero, pero ¿cuánto tiempo tarda primero legislar y que autoricen? Ahora, contestando lo de las presiones, afortunadamente ya son otros tiempos. Esta señora ya no tan fácil se mete con uno, porque yo siempre repito fuerte y quedito, si algo me llega a pasar, pues directamente yo la acuso, igual que a su familia, cosa que no fue posible cuando vivimos todo esto que fue afectado a mi hijo, fuimos muy afectados todos, y sobre todo Brenda. Entonces, ojalá que así como va minimizando, si las autoridades pongan los ojos en nosotros y no nada más la balanza siempre, como siempre fue, hacia la señora. Eso es lo que yo pido, justicia, justicia a lo que hemos vivido y que nos volteen a ver, así como la CNDH, eso fue un apapacho para nuestra alma, porque de verdad desde el 2006 nos dieron un balazo del alma a todos. Y bueno, eso es lo que yo quería recordar. Salvador. Sí, Jesús, mira, yo tengo que regresar otra vez a la opinión del grupo de trabajo, porque poco tiempo después de eso, o no me acuerdo si ya lo había hecho antes, es cuando ella, por ejemplo, me denuncia con el ministro Saldívar, ¿no? Ella hace esta denuncia pública, no le hacen caso y al día siguiente insinúa que incluso participé en el secuestro de su abogado. Que eso hace 10 años, 15 años, igual y ya me hubiera ganado una orden de aprehensión, ¿no? Solo por el dicho o la denuncia de ella. De ahí lo elevó al director, Netzai Sandoval, tampoco le funcionó. Y ya lo elevó hasta el ministro Saldívar, la ministra Farhat, tampoco le sirvió. Entonces creo que ya entendió que hoy en día no le resultan estas, por lo menos mediáticamente ya no le resultan estas denuncias públicas que hace. Continúa diciendo, ¿no? Como si nosotros trabajáramos con el ministro Saldívar. eh, es, es inaudito, en fin. Lo que sí sigue pudiendo mover son investigaciones, ¿no? Las investigaciones penales en contra de la defensa, las investigaciones administrativas en contra de la defensa, pero lo platicábamos hace un rato, doña Enriqueta y yo. La diferencia es que nosotros elegimos hacer este trabajo, ¿no? Ámbar Treviño, que lo sufrió muchísimo, otra defensora pública federal que también le costó el puesto en un momento e investigaciones. Periodistas que se han acercado al caso también les ha costado denuncias o intentos de desprestigio. Pero bueno, al final nosotros escogimos este oficio, ¿no? Nosotros decidimos dedicarnos a esto, pero por ejemplo, Enriqueta, que lleva ya 18 años en esto, sin ninguna necesidad, sin deberla, sin temerla, ¿por qué no? Entonces, digamos que nosotros lo que intentamos es un poco suavizar esos golpes y responderlos de una manera legal. También creo que cuando Isabel vio que empezamos a responder desde la defensa, llevando el caso a instancias internacionales, presentando denuncias contra ella directamente, pero también contra aquellos funcionarios y funcionarias que la están favoreciendo, también se dio cuenta que ya no era tan sencillo movilizar como lo hacía antes. Creo que la amenaza sigue latente, sigue ahí. El tema de Pegasus, por ejemplo, bueno, doña Enriqueta también te puede contar cómo ha cambiado y cómo afecta la comunicación, por ejemplo, entre abogado y representada cuando sabes que te están espiando. Los seguimientos que ha tenido Enriqueta. O sea, cambias tu manera, pues, de relacionarte, de comunicarte. Entonces es una amenaza que está ahí, está latente, está presente. Sabes que por esta entrevista nos puede demandar mañana Enriqueta y a mí, por si publicas información te puede presentar también una denuncia y la puede mover. Eso es el problema. O sea, si ya no por el poder político que tuvo en algún momento, el poder económico, Jesús. O sea, aquí en México, si tienes dinero, puedes hacer lo que quieras. Entonces, sí, afortunadamente ya las funcionarias y los funcionarios públicos la piensan 2, 3, 4 veces antes de públicamente respaldarla, ¿no? Que eso ya es un avance gigantesco en comparación a hace 5 años. Yo quiero de verdad agradecerles a ambos su confianza. Es un honor para mí de verdad y mi admiración total a los dos por todo lo que han estado librando, viviendo en un entorno tan complicado, tan difícil.
en una situación y en un país en donde sí, tristemente, y lo bien lo definías ahorita, mi querido Salvador, el dinero marca muchas veces el derrotero. Y estoy convencido, como se lo dije en alguna ocasión, doña Enriqueta, que tarde o temprano esto va a llegar a buen fin. Eso me queda muy claro. Y yo de antemano quiero, como siempre, abrirles el espacio, decirles que lo que necesiten, que lo que requieran, cuentan, por supuesto, con su servidor y agradecerles de verdad esta posibilidad de esta charla. Doña Enriqueta, muchísimas gracias. No, al contrario, y gracias por todo el apoyo que nos ha brindado. Brenda lo recuerda con mucho, mucho cariño y admiración. Igualmente. Y bueno, gracias, gracias, gracias. Esperemos prontas noticias. Verá que sí, doña Enriqueta. Mi querido Salvador, Muchas gracias, Jesús. Pues sí, esperemos que más temprano que tarde, ¿verdad? Pero te agradezco también el espacio siempre.